Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que nos sigan acompañando en este su programa Ríos de Dios Ministerios, y en esta serie que estamos hablando acerca de nuestro viaje a Israel. Gracias porque usted nos ha estado acompañando en esta gran aventura, y también les agradecemos mucho que nos sigan a través de Facebook y a través de YouTube con Ríos de Dios Ministerios, y también para los que nos están escuchando en las distintas plataformas de los podcasts como Reflexionando a Tiempo. Vaya usted a cualquiera de las plataformas de podcast, busque Reflexionando a Tiempo y usted nos va a encontrar ahí con una serie de estudios, de audios que gracias a Dios hemos estado trabajando durante estos últimos días. Y vamos a continuar con este tema que habla acerca de los frutos en Israel. Y bueno, tomo este espacio solamente para hacer una conclusión con respecto a este importante tema. Usted sabe que lo que Dios pide más de nosotros, lo que más pide de cada uno de nosotros, es que demos fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 en el versículo 8. La palabra de Dios dice que usted y yo somos llamados a llevar mucho fruto. Y también la palabra de Dios nos dice en el Salmo número 1 que somos bienaventurados. Dice la palabra del Señor que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El resultado de meditar en la palabra de Dios de día y de noche es que seremos plantados como árboles junto a corrientes de aguas, que damos nuestro fruto en su tiempo, y que nuestra hoja no cae, y que todo lo que hagamos será prosperado. Esto es una promesa para aquellos que nos gusta, buscamos estudiar la palabra de Dios, y no solamente estudiarla, sino que también buscamos obedecerla y caminar en sus preceptos divinos. La obediencia es la evidencia de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor. Y bueno, pues les estoy mostrando imágenes de estos árboles que están plantados junto a corrientes de aguas. Y también pues les quiero mostrar este video donde estamos en las orillas de Cesarea de Filipos, a las faldas del Monte Hermón, para que usted se goce y vea los árboles frondosos, y usted vea la vegetación exuberante junto a las corrientes de las aguas. Seguimos viendo las extraordinarias corrientes de agua que vienen del río Dan, el río Banias y Hasbani. Estos son los deshieladeros del Monte Hermón. Y vemos aquí como en este lugar tan paradisíaco, tan bonito, vemos cómo se desembocan las aguas para después conectarse al río Jordán. Estamos acá cerca de lo que se llamaba la región de Dan, Hotel Dan, y esta era, o más bien es la frontera con el Líbano, al norte de Israel. En este lugar es donde llegó la tribu de Dan cuando fue la repartición en el periodo de los jueces, y a este lugar fue también cuando llegó Jeroboam en la división de Israel, que se fueron 2 tribus al sur y 10 tribus al norte. Jeroboam, que no estuvo de acuerdo con la decisión del rey Salomón, y se viene en rebelión hacia acá, hacia el norte, y vamos a ver más adelante el altar de la ignominia o de la vergüenza de Dan. Bien, y para concluir esta parte de los frutos en Israel, les quiero platicar un caso que sucedió en Jueces capítulo 9, cuando Abimelech quiso usurpar
el lugar que no le correspondía, después de haber muerto Jeroboam, que es Gedeón. Jeroboam, que usted sabe, Dios lo había usado poderosamente para libertar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Entonces dice la Biblia que Abimelech se levantó y fue a convencer a sus hermanos, hijos de su mamá, para que él pudiera gobernar sobre ellos. Y luego dice la Biblia que vino con los hijos de su papá, que eran 70 hombres, para tratar de convencerlos. Ellos no quisieron hacerlo, y dice la Biblia que este hombre Abimelech mató a sus 70 hermanos, pero que le dieron la noticia a Jotam, el hermano menor de su papá, y le dijeron acerca de la trama que había hecho Abimelech. Y en el versículo 6 de Jueces capítulo 9 dice: entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. En esta historia nosotros vemos que Jotam les quiere hacer ver a todos los moradores de Siquem que estaban equivocados, porque estaban corriendo en contra de la voluntad de Dios al levantar a Abimelech como rey. Y por eso es que a través de esta fábula, Jotam les hace ver a ellos las negras intenciones que tiene este oscuro personaje. Y para esto, él les cuenta esta fábula de que los árboles vienen con el olivo y le ofrecen que el olivo sea rey sobre todos los árboles, y el olivo no acepta tal postura. Él prefiere mejor continuar haciendo su trabajo conforme a la naturaleza que Dios puso en él. El olivo, dar aceite para bendecir a Dios y a los hombres. Y luego dice la Biblia que dice esta fábula que vinieron sobre la higuera también para ofrecerle que reinara sobre los demás árboles, y tampoco la higuera aceptó tal ofrecimiento, sino que la higuera dice: yo voy a dar mi dulzura y mi buen fruto, y yo no voy a dejar de hacer esto para reinar sobre los árboles. Y también esta historia dice que los árboles vienen sobre la vid y también le ofrecen que reine sobre los árboles, y la vid tampoco aceptó tal postura. Dice: yo voy a cumplir mi propósito de destilar el vino, el buen mosto que alegra a Dios y a los hombres. No voy a dejar de hacer esto para tratar de ser grande sobre los árboles. Pero después dice la Biblia que vienen sobre la zarza y le dijeron a la zarza que reinara sobre los demás árboles, y la zarza respondió que sí lo haría. Entonces Jotam está tratándole de decir al pueblo que Siquem es como la zarza, que no da absolutamente nada de fruto. Las intenciones de Siquem
era violentar al pueblo de Israel, era sobresalir encima de ellos, y era usurpar y tomar un lugar que no le correspondía. Pero Siquem era tan infructífero como la misma zarza. Usted sabe que la zarza es solamente un arbusto que sale en el desierto, que dura muy poco tiempo, que ni siquiera da fruto, ni siquiera da sombra, y no sirve para nada. Y vemos cómo en esta fábula la zarza está dando falsas esperanzas, está ofreciendo engañosamente algo que no tiene capacidad de dar. Pero me llama a mí la atención la postura tanto del olivo como de la higuera y como de la vid. Ellos dijeron: nosotros no dejaremos de hacer lo que nos corresponde, no dejaremos de ser lo que nos corresponde para ir a gobernar sobre los árboles. Esto es lo que sucede con aquellas personas que entienden su propósito divino y aquellas personas que están llamadas a dar fruto, así como la vid, así como la higuera y así como el olivo. Nosotros hemos sido llamados a dar fruto, y en el lugar en que Dios nos ha plantado es ahí donde usted y yo debemos ser fructíferos, es ahí donde usted y yo debemos dar resultados. Ahora concluyo con esto: el olivo, para poder dar aceite, necesita pasar por un proceso de prensado. Primero, las aceitunas son arrancadas de los olivares y luego se llevan a un molino donde son trituradas, se hace esta masa, y luego todavía se llevan a las aceitunas trituradas, se llevan a la prensa, donde son oprimidas para finalmente dar el aceite esperado. Lo mismo pasa con la higuera. Se arrancan los higos y luego después los higos son amasados. Los higos se ponen en calderas para ser hervidos, para después hacer dulce de las higueras, o la masa de higo, para después alimentar y para dar dulzura a los comensales. También la higuera pasa por un proceso. Lo mismo pasa con la vid. Las uvas son arrancadas de las parras, son llevadas a los lagares, donde son oprimidas, son pisoteadas, para que después se tenga que destilar el aceite. Todos los que pretendemos servir a Dios y dar fruto, vamos a pasar por un proceso, ya sea como el olivo, que es oprimido, que es prensado, ya sea como la higuera, que sus frutos son hervidos para después dar dulzura, o como la vid, que después es pisoteada en los lagares para dar vino. Usted y yo vamos a pasar por algún proceso donde Dios nos permitirá que se cumpla nuestro propósito. ¿Qué será usted? ¿Será zarza? ¿Será olivo? ¿Será higuera? ¿Será vid? Lo importante es que esté seguro de cumplir el propósito de Dios y dar fruto. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros cumplir con nuestro propósito, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros que cumplamos el deseo de Dios, que seamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, y que demos fruto en su tiempo, y que todo lo que hagamos sea prosperado por la bendita mano de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te doy gracias en este momento por esta preciosa oportunidad que me das de compartir esta palabra. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros tengamos un espíritu afable, que tengamos el deseo de hacer tu voluntad, que tengamos el deseo de cumplir con tus propósitos divinos. Padre, perdónanos si de alguna manera nos hemos conducido de manera equivocada, de manera errónea, si de repente tratamos de desviar el propósito por el cual tú nos has llamado. Pero te pedimos que nos ayudes y que podamos dar fruto en abundancia, Señor. No importa por el proceso en el cual tú nos quieres llevar. Queremos dar fruto, queremos rendir fruto para que tú seas glorificado.
como dice tu palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.